Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Lo primero, soy Héctor Asensio, responsable de comunicación en OMSIDA. Y sí, confieso que esta es mi primera vez que modero una mesa redonda, así que os pido un poquito de compasión, de cariño, de empatía. Sed buenos conmigo. Gracias por estar aquí en este último tramo de la jornada. Sé que el día ha sido intenso, pero lo que viene ahora yo creo que promete ser igual de interesante, aunque con un enfoque un poquito más relajado y participativo. Vamos a finalizar esta jornada abordando un tema, yo creo que es actual y muy interesante, que básicamente sería la influencia de las redes sociales en la comunicación del VIH, del resto de ITS, en jóvenes y en el resto de la sociedad. Así que si os parece, estableceremos un diálogo que iniciaré yo, iré abriendo la mesa a mis compañeros para al final, si queréis, abrir un espacio de preguntas o de debate colectivo para poder plantear dudas, etcétera. Tendrás que silenciar ahí a la gente. Te he visto, Darwin. Bueno, desde mi rol en ONSIDA, yo me dedico a crear contenidos que comunican salud, que prevengan ITS, que acerquen el VIH a la ciudadanía de una forma, digamos, accesible, creativa y humana. Y justo eso es lo que nos va a convocar esta tarde aquí, hablar de redes sociales, de marketing, de VIH y salud sexual. Pero todo desde la perspectiva de este mundo digital. El mundo digital, este universo hiperconectado que nos influye, nos informa y puede transformar en cómo prevenimos y acompañamos. Como sabéis, voy a dar unos datos de contexto. Como sabéis, la transformación digital en España es profunda, ya que el 95% de la población tiene acceso a Internet, y aunque existen brechas en zonas rurales y en personas más mayores, las redes sociales podríamos decir que son el centro de la vida digital. Usamos de media 6 plataformas por persona, con diferencias generacionales muy claras. Para no enrollarme mucho, los jóvenes emplean TikTok, Instagram, Twitch, mientras que los adultos, Facebook, YouTube, WhatsApp serían más comunes. Los podcasts, plataformas como Spotify, Twitch y Vox están reformulando cómo consumimos la cultura y la información, y tendría que añadir que el 37% de los españoles evita activamente las noticias, con lo cual el contenido breve, personalizado y bajo demanda está ganando terreno frente a los medios tradicionales. Por si fuera poco, la irrupción de la inteligencia artificial, que está cambiando el cómo accedemos a la información, herramientas como Copilot, ChatGPT, ofrecen respuestas directas, personalizadas, pero también yo creo que pueden plantear algún desafío ético y cognitivo que deberíamos de plantear. Y a todo esto habría que sumarle el reto de comunicar sobre prevención del VIH, ITS, salud sexual. Nos enfrentaremos entonces a tabús, estigmas, censura en redes sociales y barreras culturales que yo creo que dificultan este diálogo. Por eso estamos aquí, para analizar cómo influyen las redes sociales en esta comunicación. Queremos entender los nuevos retos que enfrentamos en Aragón y también en el resto de España. Yo creo que me he traído a la representación de las 3 mejores entidades que podíamos optar. Y entonces vamos a intentar, digamos, identificar buenas prácticas, el papel de influencers, asociaciones profesionales, para extraer, digamos, estrategias que combinen rigor, empatía, accesibilidad y, por qué no, capacidad de viralización. Para arrancar, yo creo que lo mejor sería ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo algunas de las mejores iniciativas del país. Windapo, ¿cuánto tiempo hace que no piensas en tu salud? ¿Te has planteado alguna vez que el chiste te pueda estar yendo de las manos? ¿Que le estés dedicando a lo mejor más tiempo o más dinero de que te gustaría? Pienso que se tiene que trabajar más en la educación, pero partiendo desde los padres. Con este vídeo queremos darte 10 tips para que sepas reconocer cuándo el chemsex puede estar empezando a ser un problema. Esto que tengo en la mano es una prueba de autodiagnóstico de VIH. Y sí, me la voy a hacer contigo mientras te cuento cómo puedes hacerte con la tuya. De manera totalmente gratuita y sin moverte de casa. Tener VIH supone muchas barreras a la hora de vivir la sexualidad, pero creo que las personas con VIH aprovechamos esa oportunidad para desnudarnos, para vivir una sexualidad plena, para eliminar tabúes. Me llamo María Ángeles, soy enfermera y hoy en Cuidando Juntas te explico qué es, qué riesgos tiene y cómo podemos acompañarte para que te cuides sin juicios. Pues existe un montón de opciones, pero el resto no. Ya. El resto no, y hay infecciones... Va a ser para siempre, claro. Sí, pero incluso hay otras infecciones de transmisión sexual que la gente no conoce. Hola, familia de Unfollow the Virus. Es de vital importancia conocer el caso de antemano. Escucha y piensa cómo vas a comunicarte. Hoy en Unfollow vamos a abrir el melón de la salud mental. ¡Ornella Gómez!
¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, hoy le ponemos cara al VIH. Sí, vamos, han venido personas de toda España. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Estigma sin G, un podcast creado por CESIDA para hablar de VIH, de salud sexual y sobre todo para eliminar prejuicios y mucho estigma. Me llamo Juan, tengo 32 años. Yo soy Lidia, tengo 28 años, soy de Barcelona y hace 4 años que me diagnosticaron el VIH. Mi diagnóstico me ha enseñado que soy más fuerte de lo que pensaba. Bueno, el virus puede matar o no matar, ¿no? Pero el estigma social creo que es el peor efecto secundario, ¿no? Es el que más daña. ¿En qué momento te diagnosticaron? Nuestra representación es mínima. Nuestras vidas, nuestras dificultades, nuestras alegrías no se cuentan. Se sesgan, se simplifican o se criminalizan. A lo largo de la historia, la imaginería nos ha enseñado que es el estigma de una mártir lo que la convierte en santa. ¡Vamos! Pero los tiempos han cambiado y ya no queremos ser ni mártires ni santas. Así que quizás vaya siendo hora de dejar el estigma en el pasado. ¿No creéis? Tienes que hacerte la prueba. ¿Estás contagiada? Tu peste para mí es intransmisible. Con la humanidad. Esa que araña que muere el amor. Es muy cruel, no se cura. Lo que no se habla y lo que se oculta, eso es lo que no se cura. Y ya está bien de toda esa mierda. Aquí todo eso se ha terminado. Esa que muere el amor. Y al que no le guste, a tomar por culo. No se me ocurren más ideas para acabar con esta pesadilla que estamos viviendo todos. ¿Hablas en inclusivo? Estamos en pleno siglo XIV. Lo sé. Soy muy avanzada para mi época. A ver, tengo un par de Frankensteins más de estos, ¿vale? Vean, empiezo con mi compañero Apoyo Positivo. Yo creo que desarrolla una de las campañas más impactantes del panorama actual. Comienzan con una comunicación clara y directa, reels en redes sociales, vídeos cara a cara, con personas que hablan de una forma directa y honesta, con una solidez que esto lo convierte, digamos, en un propio formato. Campañas como Unfollow the Virus, digamos que son un ejemplo de cómo consiguen posicionarse a nivel de grandes marcas manteniendo esa línea coherente y colaborativa. Su alianza con influencers tendría que reseñar de primer nivel. Yo creo que eleva este concepto de campaña a una nueva dimensión, ya que ellos no se limitan a contar con ellos como imagen publicitaria, podríamos decir, sino que apuestan por sus proyectos, por sus voces, por sus talentos emergentes, y al hacerlo dan un paso más allá, porque lo que hacen es invertir en cultura, en podcast, cortometrajes, cine, series. En definitiva, sus campañas trascienden la comunicación publicitaria y se convierten en cultura. Tenemos aquí a Sergio Silva, responsable de comunicación en Apoyo Positivo. Bienvenido, Sergio, gracias por estar aquí. No sé si el futuro de la prevención, concienciación sobre la salud sexual está en el cine, en las series. ¿Qué pasa con este boom? Bueno, muchas gracias por esa introducción y por invitarnos. Pues nosotros hemos descubierto en Apoyo Positivo que quizá en la ficción tenemos el caballo de Troya para meternos un poco en ese mainstream, en el patriarcado, que lo tenemos como tan lejos, ¿no?, desde los márgenes, y quizá hemos visto que todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene una tele en su casa con servicios de streaming. Entonces, gracias a la ficción, podemos llegar a sitios que quizá con una campaña o con una de las acciones que hacemos normalmente en una ONG, pues no lo podemos conseguir, ¿no? Entonces, a través de nuestro proyecto Indetectables, que es una serie de ficción sobre diversidad y salud sexual, hemos conseguido conquistar espacios que hasta ahora me parece que era bastante difícil llegar a ellos, ¿no? Como por ejemplo el Festival de Málaga, donde ganamos el premio del público con La Acampada, los Goya, que creo que no hay un sitio como más de señoros que los Goya, y de repente estábamos allí con Afioco y con Carolina, con Chao Bambina y Movistar Plus, o sea, Silencio, la miniserie de Eduardo Casanova, va a estar en Movistar Plus, el mismo sitio donde mi padre va a ver la Fórmula 1 o el fútbol. De repente va a aparecer allí una serie de ficción que tiene el VIH y el estigma como tema central. Yo me parece que eso es un éxito y que lo hemos conseguido gracias al trabajo de mucha gente de Apoyo Positivo y a lo que tú decías, a confiar en influencers, pero no a dedo por los seguidores que tienen, sino sabiendo la implicación que tienen en los proyectos y que realmente hacen las cosas de corazón. Qué bueno.
Bueno, aunque no sea responsable de comunicación o creador de contenido en el sentido más tradicional, su trayectoria y experiencia yo creo que aporta una perspectiva única y profundamente valiosa, la de un activista vinculado al tejido asociativo, joven y visible. Ha participado en numerosos programas, podcasts, entrevistas, se ha generado multitud de contenido en torno a su figura como divulgador, como referente en el ámbito del VIH a nivel estatal. Es educador PAR, secretario general de CESIDA. Su voz representa no solo una sólida visión institucional, sino también el pulso de las nuevas generaciones de comunicación con las demandas emergentes. Me refiero a su implicación a través de Generación Positiva. Bueno, Oliver Marcos, bienvenido. No sé si me dejo algo. No, no te has dejado nada. El chico del metro, quizás, no. Oye, te iba a preguntar, ¿qué es ser visible? Porque vamos a hablar de esta terminología. Bueno, pues ser visible es... Bueno, en mi caso yo me hago visible por hacerme un regalo a mí mismo, quiero decir, o sea, por quitarme como todo el peso que la sociedad nos pone a las personas con VIH muchas veces a través de ese concepto que llamamos meternos en el armario, ¿no? Pero también ser visible es un mensaje público y político, y yo creo que a través de la comunicación es como lo utilizamos, ¿no? O sea, porque yo además siempre hago mucho hincapié en que cuando yo grabo un vídeo, no grabo un vídeo hablando de mí, en primera persona y de mi historia, sino que intento dar una forma para que otras personas sí que puedan sentirse reflejadas en esas realidades o en esas reivindicaciones que tenemos en mente. Y además soy firme defensor de que la manera que tenemos de acercar el VIH a las personas es a través de caras, quiero decir, y poniéndole cara y sabiendo que estamos mucho más cerca, que trabajamos en el mismo sitio, que estudiamos en el mismo sitio, que hemos follado y no pasa nada, quiero decir, o sea, todo ese tipo de mensajes me parece que son los que realmente van a romper muchas veces esa idea preconcebida que tiene la gente de el VIH existe pero yo no lo tengo cerca. Uh-huh. Está claro, gracias por estar aquí, Oliver. Por último, no menos importante, tenemos aquí a una representante de Imagina Más. Yo reseñaría pues, que tiene una imagen fresca, joven, dinámica, respaldada por la solidez de sus estudios. Digamos que estos informes son estudios técnicos que se acaban transformando en guías, elaboradas con un rigor metodológico, pero que destacan por su diseño editorial, un estilo visual que recuerda a revistas especializadas. Yo creo que es una diferencia clave. También tienen campañas de altísima calidad, como las 3. En muchos casos también trascienden este formato publicitario y evolucionan hasta este contenido cultural. Yo creo que un claro ejemplo es el trabajo sobre el fenómeno del chemsex, que se transformó en la obra teatral El G, ¿verdad? Demostrando esta capacidad, digamos, de convertir investigación en arte con impacto social o con alma, ¿no? De alguna manera. Dentro de este equipo comprometido, donde la comunicación se gesta de forma comunitaria, nos acompaña Marta Gómez, psicóloga. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ti. Eso es lo que necesitamos, psicólogos, sobre todo los de comunicación. No. Te iba a preguntar, Marta, en este contexto de imagen, y ya para comenzar a hablar, porque vamos a hablar de marketing, en este concepto de imagen-comunicación, si tuvieras que escribirme a Imagina Más, y voy a abrir la pregunta al resto, en un par de líneas, ¿qué palabras o qué líneas serían? Pues, a ver. Imagina es una entidad social que trabaja principalmente en Madrid, pero sí que tiene como atención a nivel estatal, y trabajamos con el colectivo LGTBIQ y también con personas de VIH, que creo que también lo hemos comentado en la primera mesa, se comentaba cómo las mujeres cis hetero por lo general están como muy fuera de lo que es el foco de las pruebas diagnósticas, de como las pruebas así un poco más, pues las pruebas rápidas, y nosotros también nos dedicamos mucho a eso. Y trabajamos principalmente en 3 ramas, que sería la igualdad, diversidad y la salud sexual. Os abro esta pregunta al resto. A partir de ahora ya, sed libres de contestar cuando queráis, ¿vale? De quitarme el micrófono a mí. Os pregunto esta misma pregunta al resto. En el contexto de imagen y comunicación, si tuvierais que escribirme apoyo positivo CESIDA, usando 2 líneas, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que si tuviéramos que definir CESIDA sería un espacio de comunidad y un espacio de reivindicación, porque realmente es lo que intentamos reflejar, o sea, un espacio en el que la gente se pueda sentir representada, a eso me refiero con un espacio de comunidad y un espacio de reivindicación, porque efectivamente a través de la comunicación intentamos hacer incidencia política. Y en nuestro caso yo diría un recurso de innovación social comunitaria con un gran foco en la comunicación, precisamente por lo que he comentado en la respuesta anterior.
Claro, yo he querido empezar a hablar o preguntaros algo así, que sería más relacionado con temas de branding, es decir, todo lo que se relacionaría logo, web, diseño, estética, estilo y tono, porque yo he notado, y creo que no soy el único, un claro reposicionamiento en los términos en los que todas nuestras entidades, digamos, están pues, reposicionándose, ¿no? No sé si hemos pasado a hablar de SIDA a salud sexual o si ha habido un paso previamente. No sé si me podéis decir algo al respecto o si este cambio solamente busca atraer a los jóvenes o por qué ha sido este cambio. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una línea editorial muy clara, tanto estéticamente como a nivel de discurso. La forma en la que comunicamos las cosas es muy concreta. Tenemos un discurso, como siempre, desde lo positivo, desde lo alegre, nunca como desde el miedo, el aterrorizar a las personas. Y precisamente gracias a ese discurso llegamos a gente que quizá con otro no llegaríamos. Lo mismo con el estilo estético y manteniendo siempre esa imagen, y también ahora nos está sirviendo un poco para pasar de puntillas por la censura de Meta y del resto de redes sociales que, por lo que sea, no le encanta que hablemos de cosas de maricones como VIH, sexo o temas de ese estilo. Entonces, un poco jugando con eso, porque lo mismo que hace Yo soy una pringada de utilizar eufemismo para decir violación, dice violín de 4 cuerdas, pues nosotros utilizamos eso y entonces tenemos 2 por 1, el atraer a más gente y el saltarnos la censura de las redes sociales. Sí, yo aquí añadiría también como toda la parte que tiene más que ver con informar desde un punto que sea como más científico y objetivo, ¿no? Que hemos pasado quizás de educar en salud sexual desde el miedo, ¿no? Ya sea desde el VIH o diferentes ITS o incluso en embarazos no deseados, a explicarlo desde una psicoeducación que tenga como mucho más cariño, sea más cercana, más flexible y sobre todo desde el enfócate en el placer, pero hay cosas que hay que tener en cuenta y, o sea, 100% fuera el miedo en este caso. Claro, y eso se transporta, digamos, a la propia imagen de las entidades y a los términos que emplean. Entonces, deberíamos dejar de emplear la palabra SIDA. No. Bueno, o no, quiero decir, porque realmente hoy sigue habiendo personas con SIDA, ¿no? Y creo que también merecen estar representadas. Pero sí que es verdad que en la respuesta comunitaria al VIH hemos englobado muchas otras cuestiones que no tienen que ver, o sea, que no tienen que ver con el virus, pero que sí que tienen que ver con las personas con VIH, ¿no? Y hemos podido liderar en ambientes, o sea, o en aspectos como tiene que ver las prisiones, el consumo de sustancias, los derechos sexuales y reproductivos, políticas de migración, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que ampliamos, ¿no?, este tipo de discursos o la terminología a través de la cual queremos poner el foco, también por tener un bagaje más amplio, ¿no? Porque efectivamente la crisis del SIDA se llama crisis del SIDA precisamente porque era el SIDA lo que causaba la muerte a muchas personas en los primeros años, ¿no? Pero hoy en día que la infección ya está cronificada, pues claro, nos tenemos que enfrentar a garantizar derechos para todas aquellas personas con VIH, en riesgo de adquirirlo, en situación de vulnerabilidad social, bueno, en diferentes perspectivas. Y claro, eso es muy amplio y eso no tiene nada que ver con el SIDA, sino que tiene que ver con los derechos humanos. Perfecto. Yo creo que además que desde nuestras entidades siempre intentamos como bueno, trasladar el trabajo que hacemos en el día a día al mundo digital, ¿no? De alguna manera, que sería pues, hablar sobre ofrecer información actualizada sobre prevención, sensibilización, información rigurosa, servicios, derechos, salud sexual, y esto al final yo creo que implica hablar abiertamente de sífilis, gonorrea, prácticas sexuales, placer. Tengo varias preguntas. Yo no sé si es posible hablar de prevención en redes sin generar rechazo. ¿Sigue existiendo rechazo? Sí es posible, claro que es posible. Yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso el humor es una herramienta que utilizamos mucho y funciona. Es decir, quitarle hierro al asunto con información veraz e intentar llevar a la gente a esa información desde otro lado, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, pues no sé, las consultas sobre ITS y ese momento del lunes por la mañana de alguien que ha tenido una relación de riesgo y de repente quiere resolver si ese grano que le ha salido en el cachete del culo es gonorrea o no, pues quizá podemos intentar evitar ese momento, intentar evitarle esa llamada a mi compañera Santi que está en el checkpoint de Lavapiés,
pues en nuestro caso lanzando una app con información veraz y contrastada aprobada por médicos y promocionando esa aplicación desde un punto como mucho más tranquilo, que no diciéndote si ese grano es en el culo es gonorrea o no. Pues igual si te vendemos una aplicación gratuita que te descargas en el móvil para cuando tengas ese momento que puedas ir ahí a la aplicación y no necesites pasar ese mal rato, es una forma de solventarlo. Claro, sigue siendo el VIH un tipo de tabú digital de alguna manera. ¿Es un tabú en el offline y lo es en el online? ¿Qué pensáis sobre ello? O sea, yo creo que como una de las mejores formas para acercarnos ahora como a la sociedad en general, sean personas más jóvenes o más mayores, siempre es más como a través del humor y desde un mensaje como desenfadado en este sentido, ¿no? Y ya no solo si el VIH está siendo un tabú, sino que yo creo que, no sé si a nivel corriente social que estamos atravesando, creo que todo lo que tenga que ver con una educación sexual y con un darte placer, conocerte también a nivel sexual, creo que por lo general está como menos penalizado que antes, pero sigue habiendo mucho que trabajar. O sea, trabajar la salud sexual en el completo de su término, ¿no? Es decir, todos los aspectos de la salud sexual. No sé si encontráis barreras adicionales a la hora de hablar de placer, prácticas, diagnóstico, prevención. Has citado el algoritmo. Yo os pregunto, ya sea por el algoritmo, ya sea por la mirada social. Sí, claro, hay muchas barreras, quiero decir. Por un lado, pueden estar efectivamente las propias políticas de funcionamiento que pueden tener las plataformas a través de las cuales se quiere lanzar el mensaje, que son completamente dispares entre sí, aunque es verdad que suelen tener el mismo sesgo ideológico y suelen poner el foco en las mismas barreras. Luego también está la imagen que queramos dar, quiero decir, porque muchas veces a lo mejor lo que genera rechazo no es el contenido, sino la persona que está dando el contenido, porque a lo mejor coges y pones a una mujer trans hablando en un vídeo y lo que genera rechazo no es lo que se está diciendo, sino que el hecho de que sea una mujer trans la que está hablando, por ejemplo. Y luego, efectivamente, también la manera en la que lo trasladamos, porque para las entidades, cuando creamos contenido, tenemos que hacer una traducción de ese contenido en función de la plataforma en la que lo queramos sacar. Es decir, si yo quiero sacar una campaña, probablemente en Instagram tenga que tener un mensaje, pero en TikTok tiene que tener otro. Si lo voy a subir a YouTube va a tener otro diferente. Entonces, eso también no es una barrera de cara al público que va a ver la campaña, pero sí es una barrera de cara a las entidades a la hora de tener que trabajar, ¿no? Porque mismamente tenemos que hacer un trabajo individualizado en función del canal de difusión que queramos utilizar. Y también saber un poco dónde estamos, es decir, nosotros, cualquier usuario de Meta, estás trabajando en su plataforma con sus normas y entonces tienes que ser consciente que además en nuestro caso estamos como remando en contra de dónde van ellas, la gente de la plataforma, así que en cierta manera encontrar el formato para hackearlo. Vale, si digo VIH me vas a banear un poco el vídeo, vale, pues te voy a hacer un gancho tochísimo de los que sé que te gustan para que tú me viralices el vídeo y te voy a hacer esto y esto para que funcione. Yo creo que todos tenemos casos, pero en el caso de Oliver hace nada ha ocurrido con lo del metro y un poco siempre es jugar a eso, ¿no? Entre mantener nuestros principios como entidad y un poquito los principios éticos de hasta aquí no voy a pasar y darle al monstruo lo que quiere, porque es como, ¿quieres esto? ¿Quieres que el vídeo empiece diciendo hola, soy Ornella y llevo 13 años con VIH? ¿Necesitas eso para que el vídeo funcione? Pues no te preocupes, que lo vamos a hacer. Pero luego, venga, pues en los 30 segundos siguientes te voy a dar la información que yo quiero que a la gente le llegue. Claro, luego porque en TikTok, por ejemplo, yo no tengo forma de que me dejen un vídeo entero. Me refiero, te censuran sexual, educación sexual, te censura porque contiene la palabra sex. Claro. Entonces, yo no sé si si es una cuestión de lenguaje, si tendríamos que cambiar gomitas por preservativos. Preservativos también lo banean. Es una cuestión de lenguaje, tendríamos que cambiar este lenguaje y no por ello perder rigor científico. ¿O qué pensáis en esto? Es decir, empezamos a decir a los chavales, poneros la gomita, porque así el algoritmo no me detecta, gomita, no pasa nada. ¿Cómo? Pero entonces, ¿qué pensáis sobre ello? Igual estoy loco y me lo planteo solo yo. Yo creo que aquí sobre todo lo que entra en funcionamiento es el diseño gráfico de los vídeos. Es decir, si no puedo decir una palabra, tampoco la puedo poner por escrito, la pongo de manera visual. Es el recurso que más solemos utilizar, ¿no? O sea, yo te voy a hablar de y de repente suena un pi, pero aparece en un texto la palabra sexo. Entonces, como ni ha sido pronunciada
ni tampoco está escrita como tal en el mensaje de la publicación, se reconoce más difícilmente. Ya solo te quitarían el vídeo si alguien denuncia ese vídeo y lo comprueba una persona. Pero volvemos a lo mismo, es que acabamos generando un lenguaje por necesidades de propia censura o de propia limitación, ¿no? Que bueno, que de esto han salido el NEPE, el NOPOR y tal, quiero decir, porque al final han salido para poder hablar de ciertos temas evitando la censura que existe a través de diferentes plataformas. Pero claro, esa manera de evitar esa censura o esa manera de crear contenido tampoco es accesible para todo el mundo. Porque si yo a lo mejor te pongo un emoticono cuando quiero hablar del pene, a lo mejor una persona de 60 años no lo entiende, porque no utiliza ese emoticono a la hora de hablar de estos temas. Entonces, claro, también nos dificulta mucho porque sí que es un lenguaje que creamos que quizás las personas que tienen más contacto con Internet o con los teléfonos móviles se adaptan más rápido, pero a otras personas les estamos hablando en un idioma que nadie conoce. Claro, empezó por el algoritmo, porque lo habéis nombrado, pero también la mirada social, no sé, el hecho de compartir, no sé si son contenidos que la gente comparta o precisamente como empleáis el humor hace que se comparta y entonces matéis dos pájaros de un tiro. Claro, eso... Yo iba a comentar un caso, por ejemplo, que teníamos que hablar de publicitar la prueba, ¿no? Que la gente viniese al checkpoint a hacerse pruebas, ¿no? Venga, ¿cómo lo hacemos? Porque todas las palabras que incluía ese guión no se pueden decir, ¿no? Pues al final cogimos un chique maravilloso andaluz que tiene mucha más gracia que yo hablando y que decía, a nosotros nos da igual si te comes un polo de la carta de polos del verano o te comes toda la carta. En plan, nos da igual si te comes un nepe o todos los nepes este verano. Pero te comas los que te coman, pásate por la no sé qué. Y no decía nada en todo el guión, pero claro, quedaba muy claro de qué estaba hablando y cuál era nuestro punto de vista de nos da igual todo lo que folles, pero pásate un dita por aquí. Entonces, al final de esa forma, pues un poquito, yo vengo del mundo de la televisión donde tampoco se puede decir rabo y sexo y yo qué sé, pues cuando hablábamos de la hija de la Pantoja decíamos que jugaba a los médicos con el novio. Pues un poco ese mismo espíritu nos ha tocado ahora en las redes sociales jugar con eso porque no nos dan otra opción, porque si no nuestro trabajo al final lo ven muy pocas personas. Claro, claro. Sí, no, yo de aquí también, o sea, igual que antes hemos hecho la presentación hablando un poco de las diferentes redes sociales que hay, depende de cómo la edad tú te vas más a unas redes u otras, al final el lenguaje también debería estar un poco adaptado, tanto si vas a chavales de 16 o de antes que estén empezando las prácticas sexuales, tampoco hay que olvidar esta curva o los márgenes de los márgenes que son las personas mayores de edad o incluso de mayores de 65, pues que ellos también disfrutan de las relaciones sexuales y que ellos también tienen que tener esta educación que quizás sean los únicos a los que no han accedido a ella, ¿no? Entonces, como entrar también un poco en un lenguaje que ellos puedan entender con los emoticonos, los memes o incluso un lenguaje un poco más de gifs, ¿no? Sí, me he obligado a comentarlo porque al final es en el marco en el que nos movemos y al final tú quieres dar un mensaje respaldado por médicos, por los compañeros, por educadores, por enfermeros y no puedes utilizar ese lenguaje científico y tienes que acabar pues utilizando pues bueno, estos términos o bocinas o lo que sea. Sí que quiero hablar un poquito sobre quizá que los avances científicos, los tratamientos, los fármacos han avanzado o han evolucionado de una forma extraordinaria, lo continúan haciendo estos últimos años, pero sin embargo yo creo que no ha avanzado el pensamiento social al mismo compás. Yo creo que persisten de alguna forma rechazos, tabús, discriminaciones. Y digo paradójico porque es evidente que al salir a la calle muchas personas desconocen o saben muy poco sobre VIH, desconocen las vías de transmisión, lo de sexual no les debe decir mucho. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿creéis que este desconocimiento sobre el VIH en las ITS sigue siendo alto? Y si de alguna manera esta ignorancia es la que alimenta estos avances científicos con la conciencia social. No os peleéis, sí. Me viene una frase que dice mucho Iván que lo representaba como el mayor éxito sanitario el mayor fracaso social del mayor éxito sanitario. Ajá. Y al final es un poco eso, ¿no? Cómo ha sido un avance tan rápido en cuanto a la medicina y socialmente pues casi que seguimos casi en los 80, ¿no? En este sentido. Luego también los avances con la PrEP y eso ayudan mucho, pero lo hemos estado hablando antes de cómo muchas veces utilizo el estar en PrEP para a lo mejor no decir que soy indetectable, ¿no? O que soy seropositivo. Entonces esto al final también es pues algo que a lo mejor tendríamos como fraternidad que trabajar un poquito más todos.
Y de ahí también lo de salir hacia afuera, fuera de nuestra burbuja del colectivo y salir a ese mainstream, porque claramente cada vez que salimos nos encontramos un panorama desolador. Yo recuerdo la campaña de Razones que hicimos con Cesida, con Adri Bojo y Tigrillo, que recuerdo la primera reunión de decir como, vamos a salir a Callao, al mismo sitio donde sale Thais Villas a preguntar por salud sexual. Y verás como nadie sabe absolutamente nada y se nos van a quedar los dos influencers así, porque o qué cara tiene una persona con VIH y te van a decir exactamente toda la imagen esa estigmatizada. Y fue tal cual, es que como si lo hubiésemos sacado de esa primera reunión, así es como salieron los brutos de ese reel, ¿no? Y eso fue una muestra de todo el estigma que hay en la sociedad y de que ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo, un poquito fuera de esa burbuja es donde tenemos que intentar luchar para cambiar las mentes. Sí, bueno, dale. No, yo además, porque claro, podemos tener nuestras opiniones, luego además tenemos diferentes estudios en España que sí que nos dan datos de manera rigurosa sobre la percepción de estigma, tanto de la propia sociedad hacia las personas con VIH como del propio estigma que experimentamos las personas con VIH, pero claro, al final, ¿de dónde sale todo esto? Yo creo que simplemente estamos pagando las consecuencias de las políticas sanitarias que hemos tenido, es decir, hemos educado en el miedo. Y hemos educado en el miedo durante muchísimos años, con políticas sanitarias muy agresivas, sobre todo a nivel comunicativo, que lo que han hecho es alejar a la gente de una percepción del riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Voy a relacionar el VIH con ciertos colectivos, porque de esa manera, si yo no pertenezco a esos colectivos, siento que ya estoy protegido frente al VIH. Y además, todos los maricones hemos tenido que vivir nuestra sexualidad con el VIH alrededor de nuestra cabeza, porque es que la sociedad no nos ha dado otra opción. Entonces, claro, todo ese miedo, todo ese rechazo que se ha generado hace que es que hoy en día tengamos que poner, pues lo que comentaba ahora Sergio, ¿no? Esfuerzos sobrehumanos para que una persona se haga la prueba. Quiero decir, yo si ahora mismo salgo y hay una persona y me ofrece una prueba diagnóstica, yo qué sé, de cáncer de colon, pues claro que me la hago. O sea, no encuentro un motivo para decir que no. ¿Por qué encontramos a gente que no quiere hacerse una prueba de VIH? Porque todas esas políticas basadas en el miedo, todos esos mensajes tan incisivos de el siguiente vas a ser tú, ponte condón, la cantidad de gente que muere, no sé qué, no sé cuál, han hecho que la sociedad haya generado un auténtico rechazo hacia todo lo que tiene que ver con la salud sexual. Si a eso le sumamos el tabú que es el sexo como concepto, ¿vale? Pues tenemos un caldo de cultivo que al final no sabemos ni por dónde agarrarlo, porque cuando agarramos un brazo, de repente nos sale otro brazo diferente por otro lado que nos vuelve a aprisionar. Entonces, creo que, o sea, y seguimos sin ver políticas sanitarias que sean amigables, porque todo esto que estamos contando lo hacemos nosotras, no lo hacen las administraciones. Y yo además siempre digo, las campañas del 1 de diciembre, que la gran mayoría de administraciones públicas tienen sus propias campañas, etcétera, etcétera, o sea que yo no soy un modelo del workbook del libro de inglés, quiero decir, o sea que hay personas con VIH que estarían dispuestas a dejarse hacer una foto para salir en esas campañas, y son fotos reales y son campañas de cercanía y la gente sale sonriendo. Yo no necesito que me cojas a un modelo probablemente de licencia gratuita de una foto de internet para reflejar que mi realidad desde luego que no. Entonces, pagamos unas consecuencias muy duras de ese rechazo y ese miedo. Mis amigos heterosexuales no se hacen una prueba de VIH. ¿Pero por qué? Porque como son heterosexuales piensan que esto no va con ellos. Sí, no, y al final, ¿sienten rechazo hacia el VIH? No, quiero decir, o sea, me tienen en su vida. Y si sintieran rechazo no me podrían tener, porque yo hablo a todas horas de esto. Pero no sienten que sea una cosa que vaya con ellos. Y tampoco creo que sea porque tienen rechazo, sino porque la sociedad les ha educado de esa manera, y como hay una esencia de educación sexual para la sociedad en general, más allá de que tengas la suerte de que te hayas juntado con alguien que te ha podido hablar de esto en algún momento de su vida, pues claro, heredamos todo lo que ha pasado en los años 80 y 90, y después además a nivel comunicativo creo que somos plenamente conscientes. En el momento en el que se cronifica la infección se crea un silencio mediático. Porque claro, hablamos del VIH y del SIDA en muchos medios de comunicación, además con muchas personas de mucha repercusión, como podían ser personas de Hollywood, etcétera, etcétera. En el momento en el que esto se cronifica y la gente ya deja de fallecer, esto desaparece. No se continúa el relato de cómo ha sido la vida de esas personas o de aquellas personas que se han infectado después, ¿no? Yo cuando recibo mi diagnóstico en 2018 quiero ver vídeos de gente joven hablando de VIH, y en 2018 apenas había gente joven hablando de VIH. Claro. O sea, quiere decir, no había ni TikTok, el Instagram estaba empezando a funcionar, no sé qué. Y al final es una falta de representatividad muy grande que tiene un impacto en nuestras vidas, en nuestra salud mental y en cómo percibimos nuestra salud sexual y nuestra salud en general.
Claro, iba yo de hecho, en el reto de comunicar sobre prevención, VIH, ITS, nos encontramos con capas adicionales de complejidad, ¿no? Un desconocimiento generalizado, barreras culturales, religiosas, la herencia de malas políticas o de malas formas de comunicar, tabúes sociales, invisibilidad y estigmas. Víctor, ¿qué te ha parecido la reacción de tus compañeros? El futbolista sorprendía a todos la semana pasada cuando declaraba cómo el VIH nunca le había impedido darlo todo en el campo. Y aunque en su encuentro con la redacción aseguró que al igual que cualquier persona en tratamiento es indetectable... Joder, macho, esta mierda está en el fondo. Madre mía, qué asco. Vamos a saber qué habrá hecho para pillar. Mira, para empezar, lo que le digo a todo el mundo, yo, y con todo el respeto y no juzgo, nunca estuve en una sauna, nunca estuve en un cuarto oscuro, pero llegó. ¿Que cómo llegó el VIH a mi vida, te preguntas? ¿Qué sentiste? Recuerdo que llegué a casa y sí, como que sin más sentí como que un vacío, algo que estaba creciendo y no sabía si era miedo, si era tristeza. El mes de yo haber sido diagnosticado, ella también, y para mí fue porque yo ya había vivido que se sentía, cómo dolía la sociedad, el miedo. Pero no fui capaz de sentarme a hablar contigo. Y sí me emociono porque sentí que me hundía. Y estar aquí contigo hoy me siento con mucha vida y muchas ganas de seguir adelante. Pero los tiempos han cambiado. Así que quizás vaya siendo hora de dejar el estigma en el pasado. ¿No creéis? Ser indetectable para mí significa no ser un peligro para los demás y una garantía para mi salud. Por eso que hoy por hoy, ni el estigma del VIH ni el que dirán por la calle me va a impedir ser como soy. Aunque soy una mujer VIH, puedo tener hijos sanos y cero negativos. Que luego esto pueda ayudar, pueda allanar un camino, pueda abrir camino, le pueda servir a alguien porque me pueda ver ahí y le sirve para su experiencia vital, yo encantada de la vida. ¿Qué significa para ti vivir este Pride positivo? Para mí significa hacer historia, significa sentir una dignidad tremenda, la que he sentido toda la vida, contagiar esa dignidad a muchas personas sintiéndose más arropadas. Para mí la verdad es que está siendo importante porque hace 2 días que me hice visible completamente. Concienciar socialmente sobre que existimos. Haciendo todo esto para que dentro de 10 años toda esa carga negativa que está asociada al hecho de tener VIH no exista. Preguntaba antes a Oliver sobre qué era ser visible. Yo sé que va a ser muy obvia la pregunta. Pero ¿qué aportan? ¿Qué aportan estos testimonios? ¿Por qué es importante crear este tipo de contenidos? Bueno, la lección que he recibido en mi vida, ¿no?, a través de mi experiencia a la hora de visibilizarme es que qué potente es muchas veces solo con nuestra propia vivencia poder realizar una transformación social, que me parece que es el mensaje más importante, que no necesitamos darle muchas vueltas a las cosas, que simplemente hablar de quién somos y de cómo somos implica una transformación social y ayuda a muchas otras personas. Por eso decía antes que es que lo bonito es ponerle cara al VIH, pero no desde la exigencia, ni mucho menos, ni de nada por el estilo. Pero cuando te das cuenta de que la persona que te vende la barra de pan todas las mañanas tiene VIH y que te cae genial y que sois súper colegas, pues te das cuenta de que el VIH no es ningún tipo de peligro, ¿no? Y muchas veces desde la cotidianidad es de donde se rompen los prejuicios más fácilmente. Claro, o sea, venimos de donde venimos y tú coges en Instagram y publicas que tienes VIH en público. O sea, claro, porque, a ver, para mí fue lo más fácil. Yo luego tampoco sé si lo hice bien o no lo hice bien, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo ya no... O sea, tuve un accidente laboral, entonces parte de mi empresa se enteró del tema del VIH y demás, por mala praxis, pero bueno, se enteró. Y yo dije, mira, ya paso de esto porque ya que se ha enterado gente... O sea, me parece muy desagradable que se entere gente y no se entere por mí, entonces ya... Y tampoco sé a quién se lo van a contar. Yo es verdad que lo único que tuve en cuenta, y siempre lo digo, a la hora de visibilizarme fue a mi madre, porque el estigma no es solo mío, quiero decir. Entonces, claro, yo que vengo de Salamanca, que es una ciudad pequeña, pues mi madre iba a ser la madre del chaval con VIH, quiero decir, porque nadie en Salamanca habla de que tiene VIH. Pero vamos, para adelante. Y puse una imagen en redes sociales. La gran mayoría de las respuestas siempre han sido positivas. Me consta que otras compañeras, cuando también se han visibilizado a través de diferentes plataformas, también han recibido muchas respuestas positivas, que siempre va a haber alguna negativa, porque yo creo que las redes sociales necesitan que haya respuestas negativas, ¿no?, así como funcionamiento interno, pero que muchas veces son como completamente absurdas. O sea, yo a veces cuando me llega hate lo leo y hasta me hace gracia, ¿no?, porque quiere decir, o sea, no tiene ni capacidad de hacer daño, sino que es como un típico mensaje vacío. Y es que es verdad que o sea, para nosotras es una plataforma de cercanía,
porque yo pienso, o sea, yo ahora me puedo meter en YouTube y ver un vídeo, pero es verdad que para mí, por ejemplo, con 32 años que tengo, es un formato más diferente, ¿no? En cambio, yo todos los días me meto en mi perfil de Instagram para ver lo que hay, o mucha gente me envía vídeos de TikTok, porque es verdad que en TikTok ver un contenido es un poco más complejo, porque como hay tantísimo contenido y dura tan poco tiempo, muchas veces hacemos scroll sin darnos cuenta, ¿no? Pero que te han reenviado un vídeo que no sé qué, que no sé cuál. Y además, la ventaja que tienes es que te permite interactuar. O sea, yo al menos es una norma que me tengo puesto a mí mismo y me consta que la gran mayoría de la gente que lo hace funciona igual. Yo respondo a todos los mensajes que me llegan. No a los comentarios que me dejan en publicaciones, pero sí a los mensajes. Porque luego hay mucha gente que te escribe, jo, gracias por el vídeo, a mí me ha pasado esto, yo también no sé qué, nunca se lo he dicho a nadie. O sea, yo entiendo la responsabilidad que tenemos muchas veces a la hora de comunicar, ¿no? Que esto no es yo lanzo un vídeo y me olvido de todo lo demás. Entonces también me parece importante poder permitir ese canal de comunicación con muchas personas que solo serían capaces de hablar de ello a través de su pantalla del teléfono en la oscuridad de su habitación sin que nadie más se entere, y además estoy convencido de que mucha gente luego te manda un mensaje y lo primero que hace es poner el móvil boca abajo encima de la mesa como diciendo bomba enviada, no quiero saber nada, ¿no? Y muchas veces la gente me dice, ay, gracias por responderme. Digo, bueno, es que yo entiendo que si yo fuese tú y mandas este mensaje a otra persona, me gustaría que me respondiese, ¿no? Entonces yo también creo que es un poco la responsabilidad social que tenemos cuando divulgamos, y más aún cuando divulgamos en primera persona con nuestras historias, el que si estamos tendiendo la mano a la gente también tenemos que mantenerla si nos la quiere agarrar. Sí, os preguntaría qué estrategias comunicativas ayudarían a reducir el estigma sin caer en tonos paternalistas o alarmistas. No sé si esta forma en testimonios o... Yo sumaría todo lo que ha dicho Oliver y teniendo en cuenta que las redes sociales se nutren normalmente de los vídeos virales tirando a la negatividad, a las polémicas, a la gente enfadada, sabiendo que eso funciona así, luego también tenemos que ser conscientes de que muchas veces, lo que decía Oliver, las personas que están detrás de los teléfonos lo que mandan no son mensajes negativos. Yo recuerdo cuando Ornella contó en Drag Race que tenía VIH, la primera vez que yo grabé con ella, la semana que se emitía el capítulo en el que lo contaba, vamos, yo súper de por seguro de lo que me iba a responder, le dije, bueno, ¿cómo llevas todo el hate que has recibido por haberlo dicho, no? Y se me quedó así. Yo estaba detrás de la cámara y me hizo así y me dijo, ¿qué hate? Si a mí lo que me han mandado ha sido mensajes de... Y creo yo, y dije, wow, muchas veces, ¿no? Estamos como engañados por ese velo que la red social te hace creer que es como la realidad o lo que estás jugando o por dónde tira el funcionamiento de la red social, y luego también tenemos que saber cómo es la gente que está detrás, ¿no? Y respecto a qué utilizar a nivel comunicativo, yo creo que lo que decía Oliver, de utilizar tu propia historia y que al final... es mucho más sencillo, no hace falta mucha parafernalia. El caso de Pablo Santaella, que salió un artículo en El Mundo, recuerdo, con Biff contando su historia. Yo pregunté por él, no tenía redes sociales, y dije, este chico de repente contando que tiene VIH y no sé qué, y las fotos ahí como jugando al rugby. Y fue contactarle y decirle, ¿quieres contar esto? Ah, pues sí, pues voy a ir a tal día no sé, no entiendo de términos deportivos, cuando ensayan... Cuando ensayan, está bien, yo cuando ensayan, yo también le llamaría ensayo. Que yo me sé solo los términos de la interpretación. Cuando el entrenamiento de rugby, eso es. Y lo grabamos ahí en el entrenamiento y él, pues con toda su timidez, contó su historia y pues ya está, el vídeo de 2 minutos puesto in y out de Pablo contando su historia, es el vídeo con más reproducciones de la historia de apoyo positivo en Instagram, ¿no? Pues eso demuestra lo que dice Oliver, que quizá a veces no tenemos que rompernos mucho la cabeza, que con la propia historia ya llegamos a la gente y poniendo cara pues a eso, a que un chico que está jugando al rugby puede tener VIH y no pasa nada, y lo mismo con Ornella y lo mismo con todos los casos que hemos sacado. Yo no añadiría mucho más. Es verdad que creo que es como muy importante, ¿no? Porque muchas veces yo como psicóloga me encuentro en la silla de enfrente a muchas personas que conectan mucho con esa soledad, con el tabú, con el secreto, con el no se lo voy a decir, a ver qué va a pasar, a ver qué no sé qué. Entonces creo que es súper importante que haya estos referentes a los que los chavales o gente de cualquier tipo de edad pueda recurrir. O sea, que también te doy las gracias por responder mensajes. Sí. Porque es muy, muy positivo y es muy, muy cercano y cariñoso. Y ese estigma que envuelve a todo lo sexual hace que la puerta fácil no sea la de hablar abiertamente, ni aunque sea con tu mejor amigo de que acabas de pillar una gonorrea. La puerta fácil es cerrar
ir al centro de salud, tal, pero no contra absolutamente nada. Pues imagínate con algo como el VIH. Es muy fácil, tú lo sabrás, coger la puertecita de me tomo las pastillas, no se lo digo absolutamente a nadie, no lo comento y en mi cabeza se guarda detrás de todo en un cajón y ni siquiera lo trabajo y algún día, en algún momento te da aquello, ¿no? Y se te dispara, pero de esta forma yo creo que intentamos ayudar a que ese no sea el camino, que cada vez más gente, un poco también en redes sociales yo lo veo, que hay gente que cada vez comparte más cosas relacionadas con el VIH y aunque no se visibilicen abiertamente, pero creo que sí está cambiando un poquito eso. Y que además lo potente de que el mensaje muchas veces sea vivencial es que no se puede cuestionar, que para mí es lo más relevante, porque hoy en día con la proliferación del negacionismo científico, con la proliferación de que todo el mundo tiene derecho a opinar de todo, aunque no sepa de nada, etcétera, etcétera, ¿de qué manera podemos conseguir que nuestros mensajes se mantengan intactos? Pues es que mi vida es mi vida y nadie la puede cuestionar y lo que te estoy contando es lo que hay. Que no te lo quieres creer es tu problema, pero no puedes atacar mi mensaje porque mi mensaje es una historia. Entonces creo que también es un poco muchas veces a lo que nos agarramos, porque efectivamente yo creo que todas coincidimos que cuando tú haces una campaña, sea del tipo que sea, tú antes de lanzarla ya tienes preparadas todas las posibles respuestas que te pueden llegar porque sabes cuáles pueden ser los puntos flacos o a dónde se va a tirar la gente, ¿no? Entonces intentas agarrarte para que sea lo más sólido posible. Yo para cerrar un poquito este bloque sobre discriminación, estigma, yo sí quería preguntar como público en general, seamos profesionales sociosanitarios o no, trabajemos en comunicación o no, ¿qué podemos digamos, hacer nosotros con nuestro comportamiento digital como individuos para reducir el estigma? Lo primero que se me viene a la cabeza, sea digital o sea en persona, si ya estás en un círculo y alguien suelta algún comentario, alguna broma, alguna tontería, pues cortarlo. O sea, directamente. O sea, creo que el no perpetuar un humor así rancio en cuanto a este tipo, creo que es como hablando mal, la primera hostia que se puede llevar en cuanto a que no es gracioso, ¿no? En cuanto a todo el dolor que hay. Y siguiendo en esa línea, informar con rigor, objetividad y toda la parte científica, ¿no? Lo que hemos comentado antes de pues que no se transmite por besos, no se adquiere por un abrazo, o sea, no es informar. Y en la parte de informar, yo creo que la traducción al mundo 2.0 sería el compartir los contenidos, que es una cosa que también mucha gente de repente le da como vergüenza compartir lo que ha hecho el de al lado, ¿no? Pero a veces eso puede ser muy potente. Yo recuerdo la primera campaña que hice que se me metió entre ceja y ceja, que la compartió Alejandra Rubio, porque decía, ¿quién está súper alejado de nuestra burbuja? Pues Rafa Mora, Alejandra Rubio, esta gente que la gente que les sigue no tiene ni puta idea de lo que es el VIH, ni de si se transmite o no se transmite. Y pues a base de darle mucho por el hojaldre, al final la compartió y ese pequeño gestito, pues yo creo que todos podemos hacerlo, aunque sea en un corrillo de enfermeras que de repente están hablando de un tema y tú tienes una información que sabes que puede romper un prejuicio y dejar de que esa persona tenga ese comportamiento o siga haciendo esos comentarios, pues eso puede cambiar, aunque sea un poquito. Yo me quedo aquí con el tagline de Indetectable, la serie, ¿no? En plan, la mayoría de ustedes no tienen una mala intención, solo la ignorancia y los prejuicios que a veces son peores que la mala intención. Vamos a cambiar un poquito de tercio porque hay un montón sobre qué comentarios. Esta parte sí que la quería reseñar porque precisamente como decías, de dónde veníamos y las políticas y las publicidades que se han hecho a pasar a entornos Instagram, TikTok, donde chavales jóvenes están diciendo su diagnóstico en vivo, me parece revolucionario y por eso quería comentarlo. Venga, si algo hemos visto, digamos, en los vídeos que nos han traído hasta aquí es que el audiovisual en redes sociales no tiene una sola cara. Hay entrevistas íntimas, hay grabaciones en la calle, platós, podcasts, resúmenes de eventos, consejos, trucos, testimonios, videoclips, promociones, spots, documentales, reportajes, un sinfín de formatos que beben del lenguaje del espectáculo, pero que se ponen al servicio de algo mucho más profundo, que sería informar, sensibilizar, educar y acompañar. Hola, soy Adriana Bo. Y yo soy Daniel Valero y hemos salido a la calle para hablar de sexo, de las cosas del follo. Y ya que estamos, porque somos un poco cotillas, vamos a investigar cómo está la salud sexual de las personas de la calle. Pues sí, pues vamos a verlo, vamos a ver. Vamos. Hola, bueno. ¿Mantienes relaciones sexuales? Sí. Today.
Hablar de VIH puede ser incómodo. Por ejemplo, encontrar el momento adecuado para charlar con un amigo, amiga o amigue. ¿Utilizas las aplicaciones de contacto? ¿Tienes controlado cuánto tiempo pasas en ellas? Quizá esto te interese. En el contexto del chemsex no siempre controlamos cuánto tiempo pasamos en las aplicaciones de contacto. Hola, me llamo Mireia García y soy enfermera del Centro Sandoval Sur. Hoy, en Cuidando Juntas, vamos a intentar aclarar cada cuánto tiempo debemos hacernos pruebas de infecciones de transmisión sexual. Wingapo. Bueno, tenemos una notición que nos encanta dar. Considero que quizás con el VIH hay mucho tabú porque implica el sexo y al final el sexo es como el gran tabú de los grandes tabús de la sociedad. ¿Crees que hay una relación entre salud mental y sexualidad? Sí, claro, directa además. Hoy asistimos a la primera edición de los premios Jancho Barrios. Vamos a ver qué se puede. ¿Quieres ayudar a acabar con el estigma asociado al VIH? Para mí, sobre todo es un mensaje positivo, como la propia marcha, como el propio nombre de la marcha indica, un mensaje de esperanza y un mensaje rotundo de que convivir con el VIH no es ninguna condena. A lo mejor lo que tampoco sabes es que se estima que en España 1 de cada 300 personas tenemos VIH. La resistencia trans no es historia, la resistencia trans es ahora. Es el momento de empoderar a la peña trans porque estamos hasta el coño. Hemos existido y resistido, siempre, y no nos van a hacer desaparecer. Es el momento de empoderar a la gente trans porque no vamos a volver a los márgenes. Primero porque somos personas y luego porque nos han hecho sentir inferior durante muchísimos años. Este año en Apoyo Positivo nos inspiramos en la fuerza y el legado de Marsha P. Johnson y Silvia Rivera para traer al presente el grito de lucha Power to the People. A las personas LGTBI queer se nos ha robado esa posibilidad de ser adolescentes, ¿no? Y por tanto cuando ya somos más adultos tenemos derecho a tener esa vivencia, ¿no? Y tenemos derecho a explorar, a jugar y también tenemos derecho a equivocarnos, no pasa absolutamente nada. Los referentes son muy importantes en el caso del VIH, como en casi todo, porque pues quizá en España la gente entendió un poco lo que era la homosexualidad gracias a ver a Jorge Javier todas las tardes en el Sálvame. Y entendimos cómo va esto de la diabetes y qué implica, viendo a ver, están diciendo, un momento, que ahora vengo. Entonces, no solamente es tener un referente de esa persona que sabemos qué, sino alguien al que vemos día a día. Pero es que de las personas heterosexuales nadie ha hablado. Nunca nadie se ha sentido interpelado como persona heterosexual. Claro, si nosotros como hombres que tenemos sexo con hombres siempre se nos ha señalado por tener VIH, pues también nos hemos visto más obligados a cuidarnos, claro, o a informarnos. Es decir, somos un colectivo especialmente sensibilizado en lo que tiene que ver al cuidado de la salud sexual. En este cruce entre entretenimiento, propósito, entre scroll y conciencia, se juega hoy la comunicación del VIH y las ITS. ¿Qué os funciona mejor? ¿Qué nos emociona más? ¿Qué nos hace parar, mirar y compartir? Facilita. A ver, yo creo que a la hora de hablar de VIH, o sea, podemos enfocar la comunicación hacia muchos ámbitos, ¿no? Porque por un lado a lo mejor lo único que queremos es informar. Entonces queremos informar de la prueba, queremos informar de qué es una ITS, queremos informar de una reducción de daños y riesgos, por ejemplo, para una persona que tenga cierto tipo de consumo o cierto tipo de prácticas de riesgo. Y ahí es verdad que sobre todo lo que vamos a hacer es buscar ese rigor científico y médico y simplemente traducirlo al lenguaje del canal de comunicación. Cuando lo que queremos es trasladar vivencias de personas con VIH y probablemente llegar a otras personas con VIH o a gente de su entorno, ahí es un poquito más complicado porque, o sea, claro, yo cuando alguien quiere contar su historia tampoco le voy a decir cómo tiene que contar su historia, solo faltaría, ¿no? Pero tenemos que tener especial mimo en no caer en la lástima, porque efectivamente las personas con VIH pasamos por un duelo, nuestra vida es una mierda durante una temporadita o a veces toda la vida y eso está ahí, y no hay que negarlo, ni hay que obviarlo, ni nada por el estilo. Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que demostrar a la gente que efectivamente recibir un diagnóstico crónico es un golpe, que si además va cargado con todo el estigma que tiene el VIH, un golpe más grande aún, pero que llegará un momento en el que cada persona tomará otra vez las riendas de su vida de la misma manera que las tenía antes de recibir el diagnóstico, ¿no? Entonces, pues intentamos trasladarlo a través de la naturalidad más posible. O sea, el vídeo en el que salía yo hablando de que 1 de cada 300 personas teníamos VIH estaba utilizando un microondas mientras grababa el vídeo. ¿Por qué?
para que la gente pueda empatizar un poco con algo que hagan en su día a día. Y yo creo que va un poco desde ahí. También cuidamos mucho los espacios en los que grabamos, los fondos que hay. ¿Por qué grabamos mucho en calle? Pues porque es donde está la gente, en la calle. Porque yo si grabo en un sitio cerrado, a lo mejor no tiene nada que ver con la estructura que tiene mi casa, suponiendo que tenga casa, que a lo mejor ni la tengo, ¿no? Pero en la calle la ocupamos todas. Entonces intentamos cuidar mucho los espacios, cuidar mucho los colores, cuidar mucho lo que utilizamos, restarle muchas veces seriedad que no rigurosidad, ¿no? Porque a lo mejor yo voy con un tenedor y un micro de estos inalámbricos a preguntar a la gente por la calle y eso parece gracioso, pero el vídeo sigue siendo igual de riguroso a la hora de hablar, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que, al menos desde mi experiencia, es lo que mejor nos ha funcionado. Poco añadiría más, cuidar el lenguaje y repetirlo de no caer en paternalismos, pero ya sea desde una comunicación en redes sociales a una comunicación en la propia consulta. O sea, al final un poco desde tampoco infantilizar ni el dar por hecho nada. Yo, para añadir otro enfoque, estoy 100% de acuerdo con lo que han dicho, también creo que se pueden aplicar fórmulas tradicionales de como cuando estábamos viendo el Sálvame y los primeros 3 minutos eran todos cebos de 15 segundos de una imagen súper pixelada que tenías que hacer así, fijarte en qué estaba contando, o que de repente como que la frase era súper exagerada para que mantuvieras la atención. Pues bueno, en ese equilibrio que hablábamos antes, pues quizá estoy de acuerdo con lo que dice Oliver de no decirle a nadie cómo contar la historia, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando grabé con Javi el vídeo como de Kilt en el que se visibilizaba, pues él grabó todo su vídeo, contó su historia con sus palabras, con el orden que él quiso, como él lo sintió, y luego le dije, bueno, ahora el reel que va a promocionar tu capítulo, si lo que queremos es que tu capítulo en el que cuentas toda tu historia en 7 minutos lo vea más gente, vas a tener que decir, hola, soy Javi, tengo VIH-I, porque tenemos 7 segundos para que la gente se enganche. Si en esos 5 o 7 segundos la persona pasa al siguiente vídeo, ya no van a ir al vídeo de YouTube. ¿Te parece bien si dices, hola, soy Javi, tengo VIH y esta es mi historia? Y me dijo, vale. Entonces, intentando eso, no modificar el discurso ni siendo irrespetuoso con la persona con la que estás trabajando, sí un poquito intentar lo que decía antes de darle al monstruo lo que quiere y de si hay que hacerlo de esta forma para que sea más atractivo, pues intentar cumplirlo para al final llegar a nuestro objetivo, que no es conseguir más visitas para tener más seguidores en las páginas de las entidades, porque eso nos da igual. Lo que queremos al final es llegar a más gente. Eso es nuestro último objetivo. Entonces, pues sí hay que hacerlo para conseguirlo. Entonces, ¿pensáis que es más eficaz un vídeo de 15 segundos que una charla de 1 hora? Yo sí, suena un poco mal esto, pero yo rotundamente sí lo pienso. Y por eso la charla de 1 hora no merece menos la pena, ¿eh? Simplemente el impacto que conseguimos es mucho mayor y tenemos que adaptarnos. Yo creo que esto es uno de los ejercicios más potentes que hemos tenido que hacer las organizaciones en los últimos años, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchas líneas de trabajo que ya se vienen trabajando, acompañamiento en diferentes esferas, prevención, salir a las calles, hacer campañas, etcétera, todo eso genial, pero es que a nivel comunicativo el lenguaje está cambiando constantemente y vas como corriendo detrás de él para intentar agarrarlo en el presente y en el aquí, en el ahora y en cómo se dice y no sé qué, no sé cuál. Entonces, yo creo que tiene mucho impacto, repito, sin desmerecer el resto de acciones que se puedan hacer, el poder lanzar vídeos, pues sobre todo porque cuando a mí me diagnostican lo primero que hago es llegar a mi casa, coger el móvil y abrir el YouTube, quiero decir, y me imagino que no creo que sea el único raro que ha querido hacer eso, ahora probablemente no es YouTube, serán otro tipo de plataformas, pero la gente al principio se va a informar de manera anónima y la clandestinidad que nos ofrece la era digital va a ser la primera vía. Efectivamente no aspiramos a que esa sea la única vía, sino que poco a poco se vayan acercando organizaciones, vayan compartiéndolo con alguien, por que el peso esté un poquito más repartido, etcétera, etcétera. Pero sí, y sobre todo además por otra razón bastante importante que la comentaba ahora Sergio, porque tú lo que ves en las redes lo eliges tú. Pero yo puedo ir a un sitio a dar una charla y que no le importe a nadie, a las personas que estén ahí, que a lo mejor la motivación por la que estén sea otra y que haya sido un tiempo que no ha servido para nada. Entonces, lo vea más gente, lo vea menos gente, sé que la gente que lo ha visto es porque ha querido verlo y porque ha querido saber más sobre eso. Y eso sí es un impacto real. Al final, que tú puedas dar una charla a 20 personas
Y que luego también muchas veces el problema es ese, dar una charla. Porque claro, si yo tengo un programa educativo en un centro escolar en el que voy todos los meses a dar una charla al mes, durante todo el curso, efectivamente eso tiene un impacto muy grande. Hacemos un seguimiento personalizado, podemos tener un contacto con el entorno, pero a mí si me invitan un día a un centro educativo a dar una charla, hombre, voy, porque no ir es peor, pero soy consciente de que no voy a tener ningún tipo de impacto, porque contarles una cosa a unos chavales durante una hora no va a cambiar nada en su vida. Sí, es un poco... al final yo creo que no se trata solo de comunicar, sino de ser consciente de a quién se lo dices, cómo se lo dices, dónde se lo dices. Sí quería, porque no tenemos mucho tiempo, entonces sí que quería hablar, hablaba antes sobre el Digital News Report de España, que es un estudio que se elabora con la Universidad de Navarra en colaboración con el Instituto Reuters. Decía que el 37% de los españoles evita activamente informarse. Esa tendencia sea especialmente entre los jóvenes, es el 43% entre 18 y 24 y el 45% entre 25 y 34 años evitan activamente las noticias. Ellos las principales razones que escriben son la desconfianza hacia los medios, la saturación informativa y el impacto social negativo que les genera. Esto es un fenómeno que no es exclusivo de España, pero yo creo que esto abre la puerta a la desinformación, a bulos. Entonces, abriendo un poquito este melón, yo sí que quería pues comentar, ¿no? Preguntaros cómo se detectan, combaten bulos de VIH y ITS, tenemos que combatirlos, se lo dejamos a los programas de verificación. Pues yo leía esta mañana que hay un informe que dice que en Twitter hay bots dedicados específicamente a esparcir bulos sobre VIH y a como meter leña ahí, ¿no? Y nosotros nos hemos encontrado, supongo que vosotros también, de repente barbaridades en televisión, ¿no? Y hay que decidir, yo creo, dónde te metes y dónde no. Igual con la gente que suelta hate en un comentario en una campaña. Es decir, que hay veces que vale la pena y hay veces que no. Y nosotros desde Apoyo Positivo muchas veces nos han llamado para que participemos en programas de productoras donde yo he trabajado y yo les he dicho ni de coña, porque sabes lo que buscan y sabes cuál va a ser el resultado de eso, igual que alguien que pone un comentario incendiario en una campaña para que tú le contestes y que eso de repente sea 10 comentarios que al final lo que está haciendo es como alimentar ese bulo. Entonces yo creo que hay que decidir muy con pinzas cuando nos metemos y cuando no a desmentir bulos o cómo lo hacemos. Igual la manera es hacerlo nosotros comunicando de otra forma, pero no metiéndonos a contestar a ese bulo. Claro, y por tema de influencers, me refiero a todos estos, este boom de influencers que puede hablar en cuestiones de salud, no sé. Sí, porque además yo creo que tenemos luego influencers para bien e influencers para mal. O sea, quiero decir, yo por ejemplo me hice viral en Twitter por criticar a Ana Rosa. Hablando de VIH, efectivamente, porque ya decía que el VIH y el COVID era lo mismo, que si habíamos aprendido a vivir con una cosa, ¿por qué no vivíamos con la otra? Y yo estoy muy orgullosa de haberme hecho viral por criticar a Ana Rosa. Pero, ¿a qué voy con esto? Que al igual que muchas veces cogemos a personas, yo que sé, cogemos a una Samantha Hudson como persona aliada para trasladar un mensaje positivo, desenfadado y risueño, también muchas veces tenemos influencers negativos. ¿A qué me refiero con esto? De cuando llega a nosotros ahora que nos han censurado la campaña del metro, nosotros hemos utilizado la campaña que puso Vox en el metro de Madrid diciendo el MENA es el que le quita la pensión a tu abuela, para decir, o sea, yo no puedo salir en bañador, pero este sinvergüenza puede decir este tipo de mensajes que son falsos en medio de la vía pública y que todo el mundo se lo está creyendo porque no sabe de qué va la película. Entonces, que también muchas veces confrontar con discursos contrarios también es beneficio nuestro, pero efectivamente coincido con Sergio que también hay que saber qué guerras luchar y qué aliadas tener y qué aliadas no tener, ¿no? Porque muchas veces, ¿de qué me sirve a mí que me vayan a sacar en un medio de comunicación de alto alcance, como puede ser una cadena que podemos pensar todas en muchas y porque funcionan parecido, si luego va a ser un amarillismo total de ay, pobrecito que casi se muere, pero menos mal que está aquí? No, es que eso es una frase de las 500 frases que te he dicho, pero soy consciente. Y a lo mejor, si mismamente el fin de semana pasado hemos salido en Telecinco porque hemos aceptado la entrevista en Telecinco porque la estaba haciendo yo, y yo soy plenamente consciente de lo que ellos quieren y yo cuando hablo nunca les voy a dar la frase que ellos quieren, porque en el momento en el que me han concedido la entrevista, a ver con qué argumento me dicen que no la sacan, quiero decir. O sea, eso sería bastante controvertido para ellas. Pero claro, yo esa campaña no meto a alguien que no conozco, porque sé que va a caer en el anzuelo y sé que va a conseguir todo lo contrario a lo que quería haciendo esa entrevista. Entonces, ¿qué guerras luchamos? Depende de con quién contemos, depende de en qué momento estemos y depende de la energía que queramos dedicar a ello, porque a veces dedicamos energía a cosas que no van a ninguna parte.
Claro, sobre influencers, desinformación, ¿deben los creadores de contenido formarse en salud si abordan estos temas? 100%. Sí, 100%. Dale. 100% dice. O sea, 100%, porque al final, como tu papel de influencer, o sea, alcanzas muchísima gente. Entonces, al final, creo que si vas a dártelas de que sabes de un tema, que menos que sepas de verdad, ¿no? En ese sentido. Respondiendo un poco a la anterior pregunta, al final creo que es muy difícil combatir los bulos uno a uno, es imposible, pero sobre todo porque al final, lo que hablamos antes, ¿no? Al final engancha mucho más esos 7 segundos de morbo, de tal, y luego no te escucho más, que es un poco también lo que decía Oliver, de la frase que quieren y desde ahí ya sacan la noticia, porque es verdad que muchas veces si leemos las noticias, por lo general se lee el titular, no llegas a entrar dentro y dentro de la noticia pone totalmente lo contrario a lo que ponía el titular, o sea, te imita. Yo creo que, o sea, porque por ejemplo nosotras este año en el Pride Positivo, cuando hemos hecho la campaña de invitando a gente a la marcha, hemos tocado muchos palos este año, de mucha gente que a priori, incluso creadores de contenido, Iker Montero, Jimmy Electron, que no vienen de divulgar nada, sino de simplemente hacer humor y teatralidad a través de las redes sociales. Pero yo cuando hablaba con ellos se lo decía, tíos, es que tienes una responsabilidad, os habéis convertido en una pieza fundamental en un espacio digital. Y yo entiendo que no podéis decir que sí a todas aquellas peticiones que os llegan, porque si no, entonces ya perderíais vuestra propia identidad, ¿no? Pero tenéis una responsabilidad. Y la responsabilidad que tenéis es de dar altavoz a todas aquellas causas o mensajes que creáis que sin vuestra voz van a quedar sepultadas. Y a raíz de ello creo que de esas conversaciones pues aceptaron, han hecho colaboraciones, etcétera. Yo imagino que Apoyo también, cuando habla con gente un poco más fuera de la esfera LGTBIQ+, pasa lo mismo. Pero es que tienen esa responsabilidad, claro. Y yo creo que es honesto que la asuman y que nos apoyen cuando sea necesario. Sí, que al final no venden un producto, ¿no? Se podría hacer la pregunta al revés. ¿Qué riesgos tendría viralizar contenidos sin base científica? Pero dale. Eso es muy difícil, ¿eh? Sí, vale. Yo iba a responder a la anterior, a la de los bulos, y de lo que decíamos de meternos o no meternos en algún follón. Quizá a veces nosotros nos hemos llegado a meter un poco por entretenimiento, tipo cuando estaba La Isla de las Tentaciones a topísimo, que es como un manual de todo lo que no hay que hacer en una relación, como pues hemos dicho, un segundo, ¿y si aprovechamos el videíto este de la tipa llorando y gritando para decir ¿cómo funcionaría esto si hablasen las cosas bien y si se hablase de no monogamias? Porque claramente los dos se quieren poner los cuernos y quieren acostarse con otras personas. ¿Cómo podrían hacerlo Manuel y la otra para ¿no? Pues coger esos 5 segundos de la polémica y de jugar a ese juego para luego meterles lo que nos interesa a nosotros. Lo de, no ¿cómo era la pregunta esta última? No, a ver quién se atreve a los tres. Seguimos con el tema de influencers. Al final, establecer alianzas o estrategias que potencien nuestro alcance, nuestros mensajes. En este escenario los influencers son clave, los creadores de contenido, los microinfluencers, microcomunidades. ¿Cuál sería su rol en esta difusión de información fiable? ¿Qué rol tienen los influencers en la difusión de estos mensajes? O sea, para mí, por la experiencia que hemos tenido nosotras, sobre todo el romper estereotipos. Quiero decir, salía en la campaña, ¿no? El hecho de, por ejemplo, contar con un futbolista para hacer una campaña, que no tiene que ser una persona con VIH, pero ya estás llegando, como digo yo, a todos los FIFEs de España. Entonces, rompemos ese prejuicio. El de repente, no lo sé, imaginar, nosotros hemos hecho campañas en las que salían presentadoras de televisión, además de programas de tertulia, etcétera. Entonces, la gente las ve y dice, mira, pues si esta colabora es porque a lo mejor el VIH no es una cosa tan endogámica, ¿no? Porque claro, si pones a Samantha Hudson, a lo mejor la gente dice, ya están aquí las maricas con sus cosas, ¿no? Que ole Samantha y bendita suerte tenemos con ella. Pero que muchas veces a nosotras lo que nos ha servido de romper esos estereotipos, ¿no? Cuando la gente ve a esas personas que a priori no considera que tengan nada que ver con el VIH, dice, anda, ahí está porque está aquí. Y ahí es cuando poco a poco se va rompiendo eso. Sí, la campaña que hemos visto antes, que salía Tigrillo, los de estamos aquí para hablar de que salen las dos mariquitas haciendo el amor, pues en esa campaña precisamente perseguimos eso, coger a alguien del colectivo, a Tigrillo, con Adri Bojo, que es una chica que su contenido es de racismo y belleza, y soy una chica monísima y me cuido el pelo y no sé qué, no sé cuántos. Y el otro ejemplo creo que era Paco Tomás y Gianmarco Nestini, que Gianmarco Nestini era un italiano de estos que van a Gran Hermano a follárselas a todas, que Mediaset los ponía ahí para eso. Entonces era como, vale, que es todo lo contrario a Tigrillo, Gianmarco Nestini.
pues vamos a intentar como podamos hablar con la repre para ponerlo ahí, y también eso hace un juego de repente de que Tigrillo más o menos puede conocer, o Paco Tomás puede conocer las respuestas que se le pueden dar a la gente, pero la persona que tiene al lado es que no sabe ni responder o cómo hablar con la gente, porque igual tiene los mismos prejuicios que la gente de la calle. Entonces eso funciona, y tienen ese papel no solamente los influencers, no solamente Ornella, que es divina, maravillosa y que nos sirve como las mujeres trans y las drags han estado siempre poniendo la cara, pues ella pone la cara cada vez que hace falta y el corazón, pero también esos otros influencers de fuera de nuestra órbita nos sirven para... Los fifazos, ¿no? Para llegar a esos sitios. Sí. Vamos a hablar un poquito de IA, simplemente por dar un toque, porque yo creo que nos afecta profundamente en la comunicación. Estos modelos de inteligencia artificial generativa, estos buscadores con IA que ya incorporan resúmenes automáticos, respuestas directas, minimizan la navegación tradicional, nos ofrecen una asistencia informativa en tiempo real, personalizando el conocimiento según el perfil del usuario. Es obvio que a estas alturas ya la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas, también la forma en que comunicamos. No sé si desde la prevención hasta la sensibilización, pasando por el activismo digital, ¿cómo creéis que puede ayudarnos la IA a amplificar nuestros mensajes o nuestra propia actividad? No sé qué. Yo creo que aquí hay dos partes, ¿no? La primera es cuánto de fiable es la información que tú le preguntas a la IA y la respuesta que te da, ¿no? Porque no suelo usarla mucho, pero creo, hasta donde yo sé, sí que hay como un pie pequeñito que pone contrasta la información. Entonces, creo que esto es una de las partes que vayamos mejor a una fuente oficial, una fuente científica y una fuente así de investigación, por así decirlo. Y luego, respondiendo a la otra parte de la pregunta, creo que puede ser una gran ayuda en todo lo que sea algo más como creativo, si pues somos entidades pequeñas o una persona como que no tenga muchas herramientas de diseño 3D o diseño web o lo que sea, eso sí que te puede echar una mano, y de hecho desde ahí como que también puedes enganchar a más gente, porque pues pidiéndole determinadas pautas al diseño, pues también te puede como tener como más engagement de esto. Entonces, creo que pues una gran ayuda en cuanto a partes a lo mejor más de diseño, pero no de información, en mi opinión. 100%. Yo creo que nunca una IA va a sustituir el testimonio de Oliver o el testimonio de Pablo o la historia de Ornella. Eso lo tenemos que tener muy claro. Por mucho que lo intentemos, no va a funcionar. Pero luego para esas cosas, no sé, yo recuerdo un día que Mista, que es mi compañero de departamento, que es un fotógrafo y un diseñador de la hostia, me dijo: Sergio, ¿cómo haces para recortar el pelo de Ornella tan bien? Que yo me paso 2 horas y le dije, le doy a un botón en el Canva. Lo que tú decías. Pues eso, claro, yo que probablemente manualmente no sabría recortar en la peluca de Ornella para ponerle el fondo de otro color, el hecho de que apretando un botoncito para eso, hasta ahí, cerradita así como en una verja, la podemos utilizar. Pero creo que no tenemos que olvidarnos de que hay una parte humana que eso, además, en el campo en el que nosotros trabajamos no se va a poder sustituir. Un poquito de esos límites y esos riesgos. Bueno, como habéis visto, hemos tocado muchos temas muy distintos, pero están profundamente conectados entre sí y los tenemos todos en el día a día, yo creo, en el trabajo. Hemos hablado de barreras culturales, de cómo conseguimos contenidos en redes sociales, de barreras culturales, incluso de penalización que nos puedan imponer las plataformas, también de formatos, lenguajes del entretenimiento. Esto tiene un impacto directo en la forma en cómo hablamos o no hablamos de salud sexual. Al final todo es transversal y todo se entrecruza. Yo creo que no vamos a tener tiempo como para profundizar mucho en todo lo que a mí me gustaría, pero sí espero que al final nos vamos a asomar un poquito a algunos de los retos que nos enfrentamos y a las oportunidades que tenemos por delante. Como no vamos muy bien de tiempo, yo sí que me gustaría que compartierais alguna campaña. Me gustaría, antes de dirigirme a todos los que nos escuchan, para comentarles que las 3 entidades que nos representan hacen un trabajo increíble, generan contenidos muy atractivos, rigurosos, creativos y sobre todo útiles. Yo os invito de corazón a que os toméis un tiempo, digamos, para explorar sus webs, sus redes sociales, sus campañas, porque si sois profesionales sociosanitarios estoy seguro de que os va a sorprender, incluso os puede servir como recurso. Tanto si sois personas afectadas, familiares, entorno o personas interesadas, yo creo que vais a encontrar información fiable, cercana y construida desde la participación social. Ahora sí, para ir cerrando, sí que me gustaría pediros que compartís alguna campaña. Yo las tengo como abiertas aquí. Entonces, esa campaña que os marcó, que tuvo un impacto especial,
¿Cuál creéis y por qué? Como lo hacemos como me digáis. Le doy al play cuando me digáis, no sé quién empezamos. ¿Empezamos por ti, Marta? Vale. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Dices tú algo, le doy al play primero o al revés? Ponla si quieres, porque esta es verdad que, haciendo un poco la revisión de todas las campañas que habíamos hecho desde Imagina, como que hice una pregunta así un poco al equipo en general de estos dos vídeos, que son los que a mí más tal, y que además compartíamos todo el equipo, ¿cuál de las dos consideréis que os ha gustado más o os ha llegado más? Y creo que todo el equipo en sí votó este vídeo justo. Venga, pues lo vemos. Bueno, el diagnóstico evidentemente marcó un antes y un después en mi vida, y en el momento lo que tuve fue miedo al rechazo, miedo al estigma, a la discriminación, ver cosas en el crecimiento o en el desarrollo personal de mi hijo, que es el amor de mi vida aparte. Claro, es muy fuerte, lo pregunto en el ámbito familiar porque mi madre, al mes de yo haber sido diagnosticado, ella también. Y para mí fue, porque yo ya había vivido qué se sentía, cómo dolía la sociedad, el miedo. Bueno, el virus puede matar o no matar, ¿no? Pero el estigma social creo que es el peor efecto secundario, ¿no? Es el que más daña. ¿En qué momento te diagnosticaron? Mi diagnóstico fue el día 17 de marzo del 2020 y pude sobrevivir y salir el día 8 de abril cuando ya vi que en mi cuerpo no había coronavirus. Cuando ya el doctor me dice que, bueno, que ya no hay COVID en mi cuerpo, sentí que volví a vivir. Y sí me emociono porque sentí que me hundía. Y estar aquí contigo hoy me siento con mucha vida y muchas ganas de seguir adelante. ¿Y tú? ¿Cuándo fue tu diagnóstico? Cuéntame un poquito. El diagnóstico fue en el año 2005, diagnosticada de VIH. Fue un mazazo. Me daba miedo que rechazaran a mi hijo porque su mamá y la pareja de su mamá tuvieran VIH. ¿Qué has aprendido en todo este proceso, en todo tu trayecto con tu diagnóstico? Aprendí a poder brindar apoyo y ayuda a la persona que lo necesitara y lo quisiera. Aprendí a ser mejor persona, que es por algo que trabajo cada día. Quiero aprovechar este momento también para que la gente se entere de que ya está bueno el estigma, de que ya podemos convivir, podemos salir adelante. Bueno, yo como mujer con VIH, heterosexual, creo que tengo el derecho o me animo a solicitar amablemente a la comunidad, al país, al mundo, que cero estigma a las personas con VIH y las personas que han dado positivo en COVID. Y que se acabe este estigma, que se acabe ya la señalización, la etiqueta, eres positivo, fuera, no, que seamos todos iguales. Cero estigma. Cero estigma. Cero estigma. Pasamos al chico del metro. ¿Dónde está el chico del metro? ¿Querías decir algo por ahí, Oliver, primero? No, si quieres por la campaña y luego ya la comentamos. Venga, vamos a darle, yo creo que tenemos aquí directamente. Nos ha censurado. Perdón. Madrid no nos ha permitido poner la imagen inicial de esta... Que va un poquito con... El Metro de Madrid no nos ha permitido poner la imagen inicial de esta campaña porque afirman que un desnudo en un espacio como el metro, donde acuden muchos menores, no se puede permitir. Qué casualidad que en otro tipo de anuncios en los que los cuerpos desnudos se mercantilizan, sí se puedan permitir. Los cuerpos de las personas con VIH son cuerpos políticos. Mostrarnos deseables, mostrarnos vulnerables, mostrarnos sin ropa es un mensaje que debemos lanzar a toda la sociedad. Que no tenemos por qué ocultarnos, que no tenemos ningún abrigo que ponernos, porque el estigma es algo que nos sobra, al igual que la ropa, y que tenemos derecho a mostrarnos desnudos y a mostrarnos deseables.
Porque son nuestras vidas y son nuestras historias. Y aunque el Metro de Madrid nos haya censurado, nos vamos a seguir mostrando libres, aceptadas y desnudas. Esta campaña para mí ha sido súper divertida, ¿eh? Y fijaros que es una campaña que ha surgido, porque realmente nos censuraron una imagen en el Metro de Madrid porque yo salía en bañador, lo cual les ha salido mal porque al final hemos tenido más repercusión, ¿no? ¿Por qué para mí ha sido de las campañas más bonitas que hemos hecho? Pues porque también hemos puesto frente al estigma, y yo lo decía, o sea, al final el hecho de que no se permita un cuerpo en bañador en el metro no es porque sea un cuerpo en bañador, es porque es el cuerpo de una persona con VIH en bañador. Y eso es una muestra más del estigma que sigue existiendo alrededor de la infección. Porque si yo fuese Bad Bunny y estuviese anunciando un perfume, nadie hubiese puesto ningún tipo de problema. Entonces, han puesto de manifiesto el estigma estructural que existe hacia las personas con VIH, que se nos ve como algo peligroso, que parece que queremos llamar la atención. Y además hemos intentado, bueno, guionizarlo de una manera bastante graciosa, pero sobre todo bastante cercana, ¿no? Porque precisamente el vídeo comienza en el metro, donde está la campaña. A mí es que me hace mucha gracia salir yo conmigo detrás. Perdón. No, digo la campaña, que yo salía apoyado en el cartel. Y luego llego a mi casa y me quito la ropa, que no era mi casa, pero bueno, entendedme. O sea, lo que hacemos todas las personas cuando llegamos a nuestra casa, ¿no? Ponernos cómodas y estar a gusto. Entonces, ¿por qué se ha hecho viral? Lo que comentaba Sergio antes. Primeros 5 segundos del vídeo nos ha censurado el Metro de Madrid. Esa frase teníamos clara que tenía que ir la primera de todas. Y además con el logo del Metro de Madrid en grande, porque es lo que va a enganchar a la gente. Y luego ya después le cuentas todo lo que ha pasado en un vídeo que no llega al minuto, por lo tanto es fácilmente consumible, etcétera, etcétera. Y además todavía ha tenido más repercusión porque de una manera bastante torpe los perfiles digitales de Metro de Madrid sí han contestado a la campaña de una manera bastante torpe. Porque a veces es mejor no responder que responder algunas cosas que te dejan en peor lugar, ¿no? La respuesta del Metro es: Metro de Madrid, no sabíamos nada de esto ni nos hacemos responsables de la publicidad del Metro de Madrid. Entonces, claro, si es tu publicidad, tendrás que hacerte responsable de ella. Firmado el Metro de Madrid. Claro, entonces ha sido como bastante peculiar y efectivamente ha tenido mucho impacto. Aparte de porque el Metro de Madrid ahora es un tema controvertido por muchas otras cosas, porque todas aquellas personas que se hayan podido sentir identificadas con un proceso de censura lo han compartido. Y gente que yo no me esperaba que fuese a compartir eso, porque fuera de nuestra burbuja, ¿no? De nuestra órbita, porque entienden lo absurdo que es que yo no pueda salir en bañador, pero luego, pues eso, haya fiestas que se anuncian con chicos desnudos o incluso pues eso, carteles que te dicen tu abuela se queda sin pensión porque te la quitan los menas o anuncios de engrosa tu pene, que me parece que genera un impacto horrible en la autoestima de todos los adolescentes que entran todos los días al metro y ven un cartel gigante que dicen engrósate tu pene en esta clínica, porque al final, bueno, yo veo eso y me hace gracia, pero la cantidad de chavales que entrarán ahí dirán, pues a lo mejor tengo el pene pequeño y tener el pene pequeño es malo. Bueno, porque flaco, eso, ¿no? claro, porque eso es lo que piensan. Entonces, bueno, ¿cuál es la vara de medir, ¿no? A la hora de permitir o no permitir? Y además, firmes defensoras de que las campañas también en espacios físicos y en espacios públicos tienen un impacto muy significativo, porque ahí sí que rompemos esa brecha generacional que hemos dicho antes de para los jóvenes en TikTok, pero para la gente a lo mejor más mayor la prensa escrita o el Facebook. No, tú en la calle pones un cartel y sabes que vas a llegar a todo el mundo, entonces también es una ventaja. Dificultad, pues que eso tiene un coste adicional a la propia creación de contenido que podamos hacer de manera digital. Muy bien, muchas gracias, Oli. Pasamos con Sergio, no sé cuál pongo. ¿Esta? No, se me ha visto mucho a mí ya, está. No quiero ver más. Intransmisible. Perdón, porque es que va con un poco de desfase. Intransmisible. Intransmisible. Una persona con VIH Diagnosticada en tratamiento antirretroviral y con la carga viral. indetectable. No transmite el virus de ninguna manera. De ninguna de las maneras, del verbo ninguna. Indetectable Significa intransmisible. Pero tontera. Ya no son los hechos.
ya lo sabemos. Pero todos necesitamos saber Que indetectable es igual a intransmisible. Una persona con VIH en tratamiento y con carga viral indetectable no transmite el virus. intransmisible. No, que te entra a la cabeza. Intransmisible. ¿Qué onda, raza? Soy Gloria Trevi y ya no estamos en los 80s y qué bueno, porque indetectable es igual a intransmisible. Y esto es Apoyo Positivo, un lugar donde apoyamos la diversidad. Intransmisible. Un ralentí el ordenador. Yo quería poner esta campaña porque fue la primera que hice cuando empecé a currar en Apoyo Positivo y creo que sirve un poco de ejemplo de lo que hablaba antes, como de que a veces la fórmula ya está escrita, como dice RuPaul, que la rueda ya está inventada. Es decir, cuando Telecinco hace su anuncio de Navidad, no te pone a la gente de la campaña del departamento de marketing, te pone a María Patiño diciendo te echamos de menos, vuelve en enero. Pues igual lo que hay que hacer es coger a gente famosa y que transmitan el mensaje ellos, que podemos meter a gente de la comunidad también y podemos meter a gente que tenga precisamente ahí la que tiene la frase larga. No es la presentadora de Telecinco, es Carla Antonelli, entonces está todo medido, pero creo que es un ejemplo de ese lenguaje positivo, de esa utilización del humor, y con el guiño al final a Gloria Trevi creo que también es una manera de ver un poquito esa salida de la burbuja, que hasta es un poco representada por esa redondita que sale ella al final, ¿no? Como, claro, de repente los 5 millones de personas que siguen a Gloria Trevi van a ver este mensaje, pues eso es lo que hablábamos al principio de salir de nuestra burbuja y llegar al mainstream. Muchas gracias. Yo creo que... Ha quedado por comentar la campaña de Imagina Más, que me ha parecido muy bonita. Perdón. Dale a la campaña. El comentario era un poco de antes, pero es verdad que al final en esa campaña jugábamos mucho con los prejuicios, con los estigmas, ¿no? El enfrentar a dos personas diferentes, porque además es una serie de 3 vídeos, si no me equivoco, en el que pues eso es una conversación de un hombre cis y una mujer cis. Entonces, como desde el principio, quizás enfrentar un poco los estigmas y los prejuicios de decir, vale, pues entonces, si hay un hombre homosexual cis, pues a lo mejor va a ser el que tenga el diagnóstico de VIH, y en el justo este que elegimos es al contrario, ¿no? Justo fue eso, en la época post-COVID, cuando estaba todo lo del COVID de larga duración, no sé cómo se llamaba, eso, de persistencia. Y cómo también a raíz de todo el COVID estaba como tienes COVID, pues me alejo o me tapo la nariz, o no, como todo ese estigma que también, joder, pues lo tenemos fresquísimo porque es que ha sido hace 5 años. Entonces se jugó mucho con los estigmas del COVID muy fresco y con el estigma del VIH, pues que al final se ha vivido toda la vida, pero jugando con él no es quien tú crees que va a ser. Qué bueno. Gracias por avisarme, porque estoy pensando en que tenías que coger un coche en 15 minutos en la puerta y iba a tope. Oye, muchas gracias. Yo creo que todas estas campañas está claro que se combina creatividad, rigor y participación. Yo creo que no sé, el impacto es real, pero por lo menos sí que tiene como ese alma, ¿no? Sí que me gustaría, antes de cerrar la mesa, pues abrir un pequeño espacio al público para que pueda participar, para que pueda intervenir. Si tenéis preguntas, reflexiones o incluso si queréis compartir alguna experiencia relacionada con lo que hayamos hablado, este es el momento, tanto los que estéis aquí como online. Mira que si no pregunto yo, tengo aquí 100.000 cosas que preguntar. Rosa. Bueno, enhorabuena a los 4, porque está muy interesante la mesa. Yo quería decir 2 cosillas, 2 matices. 1, la gente a veces no es visible porque no puede, porque no les sale. Le es imposible salir de sí mismo. A Marta, tú como psicóloga lo verás en algunas intervenciones, circunstancias culturales, personales, la culpa como herida de guerra, ¿vale? Yo conozco a gente de hace 30 años que es incapaz de comunicarlo a la familia, a los hijos, que creen que no lo saben, que los hijos tienen ya 40 años y lo saben más que de sobra, pero incapaz de verbalizarlo, y que es un sufrimiento que llevan. Ayer mismo, antes de ayer, a raíz del Pride, ha salido en El País una chica que no es visible y salía parda,
en un grupo que tenemos de otra guerra, ¿vale? Y bueno, ha sido como ¡buah! Terror, ¿no? Entonces, es verdad que no todo el mundo puede salir de ese terrible armario o ataúd, que no sé cómo llamarlo, y que ni psicólogo, ni psiquiatra, ni familia, no puede salir. Y hay que respetar ese y quererlos desde su nicho personal. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé si ha sido Oliver o no sé, hemos dicho o he oído o he entendido que a veces el estigma y esta idea de estigma hacia las personas seropositivas viene a veces de las instituciones sanitarias, y yo creo que no, que viene de los medios de comunicación de la época, ¿vale? De esa época de los 90 y los 2000, más que de los 80, porque realmente fueron los medios los que... Los médicos no tenían ni idea, pero los medios sí que se encargaron bastante bien de transmitir una idea terrorífica de aquello, ¿no? Yo no lo sé, yo empecé en esta historia con 15 años por circunstancias que no vienen a cuento, y empecé a trabajar en esto con 20 años y tengo 55. Y desde luego han pasado muchas cosas y el estigma sigue estando, desde luego. De otra forma, pero sigue estando. Y queda mucho por hacer, pero sí que es difícil salir del armario, de los nichos, y algunos van a morir con eso por delante. Y los que estamos en este lado tenemos que respetarlo y quererlos pero es difícil salir para mucha gente. Sí, de esto, para decir algo también, que imagino que mis compañeros también lo funcionan así, pero desde Imagina, muchas veces en la propia terapia, incluso en grupos de personas con VIH con los que trabajamos, viene como mucho, ya no el miedo a la comunicación, sino el tengo la obligación de decirlo, ¿no? En el momento en el que vaya a retomar una relación sexual, después de que me hayan dicho el diagnóstico, ¿cómo no lo voy a decir, ¿no? Y es verdad que nosotros abogamos mucho por... Es tu intimidad, tú comunicas lo que tú quieras, no es obligatorio. Además, les dejamos muy claro que ni legal ni moralmente hay ningún tipo de obligación en comunicar nada. O sea, y siempre respetamos mucho los ritmos, los tiempos, y si no quieres, no lo haces. O sea, y mira, hace una semana atendió a unos chicos. Bueno, yo estoy en un grupo de chicos que vienen de Vertical, en un grupo que tenemos de toda España, que tienen ya 30 años. Y el otro día en urgencia, el médico que lo atendió a una chica le preguntó, se le fue la olla al médico, también hay que decirlo, porque no miró bien la historia, y le preguntó que cómo se había infectado tan joven. Lleva 30 años con el virus. Y ya no solo se le fue la olla con no mirar que venía de Vertical, sino que ya lo estaba juzgando. Quiero decir que ya, en fin, pero sobre todo que el estigma... Fíjate, Rosa, yo sobre lo que comentas, o sea, porque esto es una cuestión que al menos yo le he dado muchas vueltas, ¿no? Porque efectivamente yo sí he utilizado la visibilidad para romper el armario en el que el VIH me metió, pero no creo que la visibilidad sea una cosa a la que todas tengamos que aspirar, ni muchísimo menos. Pero sí que creo, y soy firme defensor de ello, de que quienes sí nos podemos permitir la visibilidad, que me da igual que seamos muchas o pocas, porque quién soy yo para valorarlo, tenemos la obligación no solo de romper nuestros armarios, sino también romper los armarios de la gente que no puede romperlos por sí misma. Yo no le voy a pedir a nadie que salga de ningún armario, jamás, porque además me parecería un acto tremendamente inhumano. Pero si puedo con mi visibilidad romper un poquito el armario en el que muchas personas están, creo que esa es la herramienta de transformación que tiene la visibilidad. Porque, lo que decía antes, no hablamos de nosotras, o sea, nosotras a título individual, hablamos de nosotras como comunidad. Y sobre lo segundo que comentabas, yo hablaba de las políticas sanitarias, no de las administraciones sanitarias, porque creo que todas las campañas a nivel de comunicación que han salido de las administraciones durante muchos años han estado basadas en el miedo, ¿vale? Y eso ha generado un rechazo.
Yo no tengo ninguna queja del ámbito sanitario. De hecho, creo que la mayoría de nosotras sabemos que probablemente sea una de las, no especialidades, porque en España no existe, pero una de las áreas que más se ha desarrollado en el ámbito psicosocial dentro del ámbito asistencial. Pero sí que creo que las políticas sanitarias nos han hecho un grave prejuicio a la sociedad, enfocando campañas desde el miedo, la obligatoriedad y el no autocuidado. Bueno, a ver, escuchando bastante la información que todos los expertos acá están dando, hay algo que me hace ruido y que poco ha salido en conocimiento y a la luz de las demás personas, sobre todo para atacar el tema del estigma en cuanto hablamos a las personas del VIH, es sobre las parejas serodiscordantes. Creo, a mi punto de vista personal, que esa podría ser una manera de cómo poder entrarle más a estas personas que no se han hecho visibles debido al rechazo, al miedo, y digamos que por hablarlo de experiencia propia, creo que si existiesen campañas que incentiven y motiven a estas personas que son parejas serodiscordantes, creo que pudieran ayudar mucho más a ser más visibles y sobre todo poderse ayudar en cuanto al tema de las pruebas y sobre todo conocer un poco más lo que es el tema del VIH. Que vuelvo y repito, en opinión personal, lo básico que pude haber conocido por mi experiencia de vida, me siento muy orgulloso porque he conocido cosas que en mi vida había escuchado. Y eso me gustaría, digamos que dejarlo como que allí, a ustedes expertos en el área de redes, el área de comunicación, de poder realizar campañas que motiven a estas parejas de serodiscordantes para que puedan ser visibles y creo que así el mensaje llegaría un poco más a las personas. Bueno, la última de Cecida, ¿no? Claro, yo con esto lo que iba a poner en valor es que efectivamente una de las debilidades que tenemos es la capacidad de alcance que tenemos. Cecida, la última campaña que hemos sacado del metro, una de las campañas es una pareja serodiscordante. Pero a mí también se me genera otro pensamiento en la cabeza, porque efectivamente le queremos dar importancia a las parejas serodiscordantes, lo cual me parece maravilloso, pero recalcar que es una pareja serodiscordante sigue poniendo el foco en el VIH y realmente deberíamos de poner el foco en que nos da igual que nuestra pareja tenga o no tenga VIH. Es decir, a mí me da igual estar en una relación con otra persona con VIH o en una relación con otra persona sin VIH. Me parece muy importante el mensaje, ¿no? Porque precisamente para la población general demuestra que estar con alguien con VIH no es un riesgo, pero que también me parece que tenemos que poner el foco simplemente en que tenemos derecho a amar y a relacionarnos con quien queramos, independientemente del estado serológico de otra persona, porque cuando recalcamos el concepto de serodiscordante, seguimos poniendo el VIH encima de la mesa cuando lo que queremos es quitarlo a la hora de relacionarnos. Yo, para añadir algo de este tema, me parece súper interesante el punto que dices y creo que sí que hay un nicho ahí como que las parejas serodiscordantes, nos refiramos a ellas como nos refiramos, pero que puede ser una buena narrativa, una buena historia para que quizá alguien se sienta identificado de pues yo de repente podría salir con una persona con VIH como esta persona que estoy viendo, ¿no? Sí me parece interesante y también yo iba a ir por donde iba a ir ahora Oliver, de que quizás si alzamos a esas parejas, también indirectamente estamos enseñando que las personas con VIH merecen ser amadas, merecen tener relaciones románticas, incluso monógamas, irse a Disneyland París, casarse, pero también salir de fiesta, también irse de festival, es decir, que todo lo que sea como mostrar que las personas con VIH pueden tener una vida de lo más normativa o no, también siempre ayuda a romper el estigma de que se ve a las personas con VIH como pacientes enfermos y preocupados por su salud. Y yo por matizar a lo que acaba de decir Sergio, si queremos irnos de viaje a Disneyland París, las personas con VIH no tenemos que hacer colas en las atracciones porque hay una lista de enfermedades para las cuales hay cola VIP y las personas con VIH estamos dentro de esa lista. Así que si tenéis VIH y queréis ir a Disneyland, os evitáis las colas. Vale, pues vamos a irnos ya porque tienen que coger a Disneylandia, que no patrocina este espacio, si lo hacen los laboratorios BIF. Muchas gracias a mis compañeras por haberse acercado a Zaragoza de corazón, por toda la que habéis compartido. Os lo digo. Gracias a vosotros y un aplauso para Héctor, que lo ha hecho súper bien, ¿no? Lo ha hecho muy bien. En fin. En el nombre de mis compañeras de OMSIDA, muchas gracias.
Al resto, a todos los asistentes, tanto virtuales como los que estáis aquí físicos, gracias por vuestro interés, por vuestra escucha, por vuestra generosidad con la que habéis hecho posible esta jornada. Desde OMSIDA queremos agradecer especialmente a los laboratorios BIF, cuyo apoyo incondicional no solo hace posible este evento, sino que impulsa muchas de las acciones que llevamos a cabo. Gracias por confiar, por sostener y por estar. Queremos reconocer también al Gobierno de Aragón por su... Me había apuntado aquí, creo... Perdón, que no me lo sé yo de memoria. A la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Aragón, al Centro Joaquín Rocal por todo el apoyo que nos dan, por todo el cariño. A todos los voluntarios que siempre estáis por ahí detrás echando una mano en cada detalle que haga falta. Lo voy a decir yo porque si no ya no lo dirá. Gracias también a Carmen, compañera de OMSIDA, por su implicación y dedicación que hace que esta jornada se haga durante 15 años. Gracias a todas, a todos y a todes. Ha sido un placer compartir este espacio. Nos seguimos en redes y muchas gracias.